Y si te dijera que la Biblia que conoces, la que lees y estudias, contiene solo una parte de la historia, una parte masculinizada. Hay nombres, historias, destinos enteros de mujeres que fueron deliberadamente apartados de la vista, borrados como si nunca hubieran existido. Mujeres cuyas vidas marcaron el rumbo de todo. Hoy no hablamos de teorías, ni de libros apócrifos ocultos. Hoy revelamos lo que los guardianes del texto, los rabinos a través de los siglos, preservaron en la tradición oral y en los manuscritos más antiguos. Hoy sacamos a la luz a las 7 hijas de Eva que la Biblia borró del texto, pero cuyo destino los rabinos no se atrevieron a olvidar. ¿Estás listo para conocer a las madres secretas de la humanidad? Este no es un video más sobre personajes bíblicos conocidos. No es sobre Sara, Rebeca o Raquel. Esto va más atrás, mucho más atrás. Antes de los patriarcas, antes de las tribus, en el alba misma de la humanidad. Según el Génesis, Adán y Eva tuvieron hijos. Todos conocemos a Caín, Abel y Set. Los nombres de los hijos están ahí, grabados a fuego. Pero, ¿y las hijas? El texto dice simplemente que tuvieron hijos e hijas, y ahí se detiene. Las convierte en un colectivo anónimo, un pie de página en la historia sagrada. ¿Por qué? ¿Acaso sus vidas no importaban? ¿O es que sus historias eran tan potentes, tan llenas de significado, que dejarlas por escrito era un riesgo? Durante siglos, los sabios judíos, los rabinos que escudriñaban cada letra de la Torá, recopilaron en el Midrash y en la tradición oral los nombres y los destinos de estas mujeres. No son invenciones, son parte de la memoria profunda del pueblo que recibió estas escrituras. Y hoy vamos a reconstruir, una por una, la vida de estas 7 mujeres. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que ves el origen de todo. Mira, aquí está el problema central que muchos sentimos al leer el Antiguo Testamento. Una sensación de vacío, de que falta algo. Leemos listas de genealogías interminables. Y engendró a, y engendró a, y engendró a. Nombres de hombres, cientos. Pero las mujeres aparecen como propiedades, como premios, como madres silenciosas. Es como si la mitad de la humanidad, la mitad de la historia espiritual, estuviera en sombras. Esto no es un ataque a la Biblia, para nada. Es entenderla en su contexto. En un mundo antiguo, patriarcal y tribal, el registro oficial se centraba en la línea de descendencia legal y territorial, que pasaba por los hombres. Pero Dios, que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, que formó a Eva con la misma atención y propósito que a Adán, no borra a sus hijas. Él las ve. El desafío es, ¿nos conformamos con el silencio del texto? ¿O buscamos con respeto y hambre de verdad las piezas que la tradición guardó para los que buscan con más ahínco? Hay una razón por la que estos nombres sobrevivieron oralmente. Cada uno de ellos encierra una lección monumental, un eslabón perdido para entender el dolor, la redención, la esperanza y hasta el origen del mal en nuestro mundo. Si solo miramos la superficie, veremos un relato de hombres. Pero si escarbamos, encontramos el corazón palpitante de la humanidad. Sus mujeres. Vamos a adentrarnos. Imagina ese mundo primitivo, recién salido del Edén. El aire todavía huele a pérdida, a tierra sin cultivar, a sudor y a lágrimas. Adán y Eva fuera del huerto, enfrentando una realidad que no diseñaron completamente. Empiezan a tener hijos, y no fue solo Caín, Abel y Set. La tradición rabínica en textos como el Midrash Rabbah y el Sefer Hayashar habla de parejas de gemelos, por cada hijo varón, una hija mujer. Hoy nos centraremos en las 7 hijas clave, las que acompañan a los hijos principales y cuyos destinos tejieron la trama de los primeros capítulos de la humanidad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que ves el origen de todo. La primera hija, Aclima o Asura. Ella nació con Caín, gemela. Su nombre en sus raíces puede estar ligado a tierra o incluso al lamento. Piensa en esto. La primera niña nacida fuera del Edén. No conoció la perfección, solo el mundo caído. Su hermano gemelo era Caín, el de la ofrenda rechazada, el de la ira que fermentaba. Aclima creció a la sombra de ese resentimiento. La tradición dice que finalmente se casó con su hermano Set, después de que Caín matara a Abel. Imagina la carga psicológica y espiritual. Casarse con el reemplazo de Dios, el hijo que Adán y Eva vieron como una nueva esperanza. Su vida es un puente entre el primer asesino y el nuevo comienzo.
Su destino nos habla de cómo la gracia busca recomponer incluso los linajes más dañados, usando a las mujeres como puntos de unión silenciosos, pero críticos. Ella es el símbolo de la reconciliación forzada, de vivir con el legado de la violencia familiar y aún así ser parte del plan que sigue adelante. La segunda hija, Yavá o Abán, gemela de Abel. Su nombre se relaciona con la belleza, el deseo o incluso con ser injusto. Ella nació con el pastor, el amado de Dios, el de la ofrenda aceptada. Mientras Abel cuidaba los rebaños, Yavá creció en un ambiente diferente. El favor divino parecía reposar sobre su hermano. Y entonces, un día, su hermano no regresa. Caín lo mata. Yavá no solo pierde a su gemelo, su compañero de vida en aquel mundo pequeño, sino que queda atrapada en el drama familiar más horroroso. Algunas tradiciones sugieren que luego fue dada en matrimonio a Caín, como una forma torpe y trágica de mantener la familia unida. Si esto es así, su vida se convierte en la máxima víctima colateral, perder al hermano justo y terminar unida a su asesino. Su historia es un grito silente sobre el dolor de las mujeres atrapadas en las guerras de los hombres y sobre cómo la maldad de unos destruye el destino inocente de otras. Dios vio su dolor, un dolor que el texto bíblico no registra, pero la tradición no pudo olvidar. La tercera hija, Noam, gemela de Set. Set nació cuando Adán tenía 130 años y con él llegó una nueva esperanza. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Noam, su gemela, lleva un nombre que significa bondad, dulzura, agradabilidad. Es como si con este nacimiento, después de tanta tragedia, Adán y Eva buscaran nombrar no solo la esperanza, sino la cualidad que había sido aniquilada. Noam creció en un hogar que intentaba sanar. Ella no cargaba con la culpa directa como Aclima, ni con el duelo traumático como Yavá. Representa la segunda oportunidad de Dios, la bondad que persiste después de la tormenta. Se casó, según la tradición, con su hermano Caín, en otras versiones con Enós. Su destino, menos dramático quizás, es fundamental. Es la canal por a través del cual la bondad original de Dios intenta filtrarse de nuevo en un linaje dañado. Es el recordatorio de que después del juicio siempre viene la misericordia encarnada en una persona. La cuarta hija, Baraka. Este nombre es crucial. Significa bendición. La tradición la asocia a los días de Enós, el hijo de Set, cuando se empezó a invocar el nombre de Jehová. Baraka no es gemela de un personaje central, sino una hija nacida en el linaje de Set. Es la primera mujer cuyo nombre proclama abiertamente una verdad espiritual, la bendición. En un mundo que se alejaba rápidamente de Dios, en donde la descendencia de Caín construía ciudades y forjaba instrumentos de violencia, el linaje de Set empezó a buscar a Dios. Y Baraka, bendición, nace en ese despertar espiritual. Ella es la encarnación de lo que sucede cuando una generación decide volver a invocar el nombre del Señor. Nace la bendición, personificada. Su vida probablemente fue de influencia silenciosa, de cultivar la fe en el seno familiar, de ser la matriz donde la adoración pura podía crecer. Es un contrapunto directo a la mentalidad mundana y tecnificada de los cainitas. Nos enseña que el mayor avance espiritual no es una ciudad, sino un corazón que bendice. La quinta hija, Sila. Aquí la cosa se pone fascinante. El libro de Génesis sí menciona a una Sila, pero de pasada, como esposa de Lamec lainita. Lamec es el séptimo desde Adán por la línea de Caín, el primer polígamo, el que hace una canción de venganza desproporcionada. Dice: «Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Mataré a un hombre por mi herida y a un joven por mi golpe». Su primera mujer fue Ada, y la segunda, Sila. La tradición rabínica pregunta: ¿de dónde salió Sila? Y responde: ella es una hija del linaje de Set. Piensa en la implicación. Una mujer de linaje piadoso, Set, se casa con el hombre más violento y arrogante del linaje impío, Caín. ¿Por qué? ¿Fue un intento de alianza? ¿Una mujer dada para apaciguar? Su destino es vivir en la corte del primer tirano celebrado. Ella escucha su canto de violencia,
Posiblemente es madre de Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro, y de Naamá, cuyo nombre significa agradable, pero que nace en este contexto. Sila es el símbolo de la fe infiltrada en el mundo, de lo incómodo que es vivir en un ambiente hostil a Dios. Su vida es una pregunta constante. ¿Cómo mantener la identidad cuando tu entorno proclama la autosuficiencia y la violencia? La sexta hija, Naamá, mencionada brevemente en Génesis 4:22 como hija de Sila y Lamec y hermana de Tubal-Caín. Su nombre, agradable o hermosa, resuena en contraste con la fealdad de su entorno familiar. Los rabinos le dieron una importancia enorme. En el Talmud se discute, ¿por qué se menciona a esta única mujer en medio de una lista de inventores y violentos? Algunas opiniones dicen que fue la esposa de Noé. Sí, el Noé del arca. Otras, más oscuras, sugieren que fue una mujer de una belleza tan extraordinaria que los ángeles vigilantes cayeron por ella, dando origen a los gigantes Nefilim de Génesis 6:1. Sea cual sea la tradición, Naamá representa el enigma. Es la belleza que surge del lugar más corrupto. Es la posibilidad de redención absoluta, si se casa con Noé, el predicador de justicia. O la semilla de una corrupción cósmica se atrae a los ángeles. Su destino guardado por los rabinos es el más ambiguo y poderoso. Nos habla de que la belleza y la gracia no son monopolio del linaje piadoso, pueden brotar en el barro más denso, y su destino puede inclinar la balanza de toda una generación. La séptima hija, Mahalath, o Basemat. Este nombre aparece más tarde, relacionado con Esaú, pero la tradición más profunda la rescata para los orígenes. Mahalath significa enfermedad, dulzura o incluso perdón. Se la considera a veces hija de Enoc, el que caminó con Dios, o una figura puente entre los dos linajes antes del diluvio. Su nombre doble, enfermedad, dulzura, encapsula la paradoja de la existencia fuera del Edén. La vida está mezclada con dolor y gracia. Ella es la última de las 7, la que está en el umbral del juicio del diluvio. Representa la conciencia de una humanidad que, a pesar de tener gigantes espirituales como Enoc, arrastra una enfermedad, una dolencia moral que necesita un perdón radical. Su destino es vivir los días previos al cataclismo, tal vez viendo la corrupción total y anhelando la dulzura de la comunión con Dios que su antepasado Enoc experimentó. Es el lamento final de la humanidad antigua, la voz femenina que clama por un nuevo comienzo, por un borrón y cuenta nueva que solo el agua del diluvio podría traer. Cada una de estas mujeres no es un personaje secundario, son arquetipos, patrones que se repetirán a lo largo de toda la escritura. Aclima es la reconciliadora forzada, como Moisés, mediando. Jefé es la víctima inocente, como la hija de Jefté. Noam es la bondad restauradora, como Ruth. Baraka es la bendición profética, como Ana. Sila es la infiltrada en Babilonia, como Esther. Naamá es el enigma redentor, como Rahab. Mahalath es el lamento que precede al juicio, como la esposa de Lot. Ellas son el modelo, la plantilla divina de los roles, destinos y luchas que todas las mujeres de fe vivirían después. Borrar sus nombres fue, quizás, una forma de proteger un misterio demasiado grande para su tiempo. Pero Dios, en su fidelidad, permitió que la memoria de su pueblo guardara estos tesoros para nosotros hoy. Y aquí llegamos al momento clave, la revelación que une todo esto. Estas 7 hijas no son solo 7 historias perdidas, son las 7 facetas del alma de la humanidad y específicamente del alma de la Iglesia, de la novia de Cristo. El libro de Apocalipsis habla de la Iglesia como una mujer y de la oposición como otra mujer, Babilonia. Pero el plan de redención siempre ha sido restaurar a la mujer herida en el Edén. Mira el paralelo. La humanidad, saliendo de Eva, la madre de todos los vivientes, se bifurca en 2 linajes, el de la fe, Set, y el de la autosuficiencia, Caín. Pero las mujeres de estos linajes se cruzan, se mezclan, se influyen. No hay un muro impenetrable. La gracia se filtra en la línea maldita a través de Sila. La belleza que puede redimir o corromper nace en la línea maldita como Naamá. El plan de Dios no era tener 2 humanidades separadas, sino una sola humanidad redimida,
donde estas 7 facetas, la reconciliación, el dolor inocente, la bondad, la bendición, la infiltración fiel, el enigma redentor y el lamento por la pureza, se integraran y sanaran en una sola mujer, la Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Cristo, el último Adán, no vino a redimir solo una línea de hombres, vino a redimir a Aclima, Jaba, Noam, Baraka, Sila, Naamá y Mahalath. Vino a sanar el dolor de la primera hija que lloró, a vindicar a la víctima inocente, a hacer florecer la bondad, a convertirnos en bendición, a darnos valor para vivir en Babilonia, a transformar nuestra belleza caída en un instrumento de redención y a convertir nuestro lamento en un canto de victoria antes de su juicio final. Sus nombres fueron borrados del texto bíblico, pero sus destinos fueron inscritos en el plan redentor de Dios. Y si tú eres una mujer de fe o un hombre que valora el rol de la mujer en el plan de Dios, en tu vida está operando una o varias de estas facetas. Tu lucha, tu llamado, tu dolor y tu triunfo ya estaban prefigurados en ellas. Recapitulemos rápidamente porque esto es denso. Hemos viajado a los orígenes, más allá de lo que el texto bíblico escribió, para rescatar lo que la tradición guardó. Aclima, la gemela de Caín, nos enseña a sobrellevar el peso de un legado familiar difícil y aún así ser usada para unir. Jaba, la gemela de Abel, nos muestra el dolor profundo de las víctimas colaterales del pecado, un dolor que Dios ve. Noam, la gemela de Set, es la bondad y su aldura que Dios restaura después de la tragedia. Baraka, la hija del despertar espiritual, es la bendición encarnada que nace cuando una generación invoca el nombre de Dios. Sila, la mujer del linaje santo casada con el tirano, representa el llamado a mantener la fe en entornos hostiles y corruptos. Naamá, la belleza enigmática, simboliza el potencial redentor o corruptor que brota en los lugares más inesperados. Y Mahalath, la del nombre de enfermedad y su aldura, encarna el lamento por un mundo roto y el anhelo de la purificación de Dios. Ellas no son mito, son memoria. Son las raíces olvidadas del árbol de la humanidad. Al conocerlas, la Biblia deja de ser un libro plano de hombres que hicieron cosas. Se convierte en un tapiz rico, tejido con hilos de oro y lamento, donde la experiencia femenina, con toda su complejidad, es fundamental para entender la historia de la salvación. Dios nunca las borró, las ocultó como un tesoro, para que nosotros, con hambre, las encontráramos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero orar contigo, porque este no es solo conocimiento, es encuentro. Quiero llevar ante Dios el destino de estas 7 mujeres y el tuyo propio. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos ante ti hoy con un breve asombro. Te agradecemos porque eres un Dios que no borra, que no olvida, que no hace a un lado. Tú viste a Aclima en su papel difícil, a Jaba en su dolor desgarrador, a Noam en su bondad tierna, a Baraka en su espíritu de bendición, a Sila en su valentía silenciosa en medio de la corrupción, a Naamá en su belleza enigmática y a Mahalath en su lamento sincero. Tú las viste a todas y sus historias, aunque silenciadas por los hombres, fueron guardadas en tu corazón y en la memoria de tu pueblo. Señor, hoy reconocemos que en nuestras propias vidas habitan estos mismos destinos. Llevamos cargas familiares pesadas, sabemos lo que es el dolor injusto, anhelamos ser canales de tu bondad y de tu bendición. Nos sentimos a veces como extranjeros en un mundo que se opone a ti. Luchamos con el enigma de nuestro propio potencial y gemimos por la pureza que anhelamos ver en nosotros y en nuestro mundo. Por eso, hoy, aplicamos la sangre redentora de Cristo, el último Adán, sobre cada una de estas facetas de nuestra alma. Sana, Señor, el dolor de Jaba en nosotros. Fortalece la valentía de Sila en nosotros. Purifica la belleza de Naamá en nosotros, para que solo atraiga tu gloria. Convierta nuestro lamento de Mahalath en un canto de esperanza. Haznos como Baraka, portadores de tu bendición a donde vayamos. Te damos gracias porque en Cristo ya no somos un nombre borrado. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestras historias, por complicadas o dolorosas que sean, están siendo redimidas y reescritas por tu gracia. Nos acogemos a tu promesa de que así como preservaste la memoria de estas 7 hijas, tú preservarás nuestro destino para la eternidad. Llévanos a ser esa novia gloriosa, esa iglesia sin mancha donde todas las facetas rotas son restauradas en la belleza perfecta de tu Hijo.
Oramos esto no por mérito nuestro, sino por el inmenso amor con que nos amaste, desde antes de la fundación del mundo, cuando ya tenías un plan para cada Aclima, cada Yaba, cada uno de nosotros. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, si este viaje a los orígenes te ha hecho pensar en cómo Dios se mueve y revela cosas ocultas, entonces hay otro video que tienes que ver, porque Dios no solo habló en el pasado, quiere hablarte a ti y guiarte hoy de maneras muy específicas. ¿Alguna vez has sentido una corazonada tan fuerte sobre una persona o una situación que luego resultó ser completamente cierta? Eso no es casualidad. Te invito a que ahora vayas a ver mi video 8 señales inusuales de que tienes el don de discernimiento. La número 4 te va a sacudir. Allí exploramos cómo Dios activa en ti esa capacidad sobrenatural para protegerte y guiarte. Y te aseguro que la señal número 4 va a confirmar muchas cosas en tu espíritu. Es el complemento perfecto a lo que hemos visto hoy, de conocer los misterios del ayer a vivir la guía de Dios en el ahora. Te espero allí.